Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer una lectura a Wes McKinley que nos puede ayudar a comprender mucho más al lenguaje Python, en este caso la sección 2.3, es decir, del capítulo 2, la sección 3, que nos va a hablar sobre Python, lenguajes, el lenguaje básico, Python como un lenguaje básico. En esta sección, pues usted puede ver unos conceptos de programación en Python esenciales y algunos mecanismos del lenguaje. Y en el siguiente capítulo, pues McKinley nos mostrará más detalles acerca de las estructuras de datos de Python, las funciones y otras herramientas incorporadas en Python. Entonces, bueno, pues veamos, empecemos con la semántica de este lenguaje. El lenguaje Python está diseñado para distinguir o hacer énfasis en la legibilidad, o en la fácil de lectura, en la simplicidad y en la claridad. Y algunas personas vienen a decir que es como si fuera un pseudocódigo ejecutable. Otros aspectos importantes de la semántica de Python es la indentación, node braces. Python utiliza pues espacios en blanco dados por el tabulador o la barra espaciadora para estructurar para el código estructurado usando braces as in many other languages like R, C++, Java and Perl. Mm, consider for loops from a short algorithm. Entonces, considera pues que para algunos ciclos esto acorta los algoritmos, esa forma de indentación. Aquí nos muestra un ejemplo en el que tenemos un ciclo para con una variable x que se mueve en un array, y si x es menor que un pivote, entonces a la función less le agregan, o a la lista less le agregan ese valor de x, y si no, pues a greater le agregan ese valor de x. Entonces, miren cómo la indentación nos permite decir que este ciclo para tiene este cuerpo de código, y que ese cuerpo de código pues está compuesto por un ciclo condicional, donde este es el cuerpo de la condición para cuando la condición se cumple, y cuando no se cumple esta condición, pues esto es lo que él va a realizar. Y que todo esto, al hacer la indentación de cuatro espacios o una barra espaciadora o un tabulador, hace que uno pueda identificar con facilidad el cuerpo del ciclo para. Y otros cuatro espacios nos permiten saber cuál es el cuerpo del ciclo condicional, en su primera opción, y otros cuatro espacios para la segunda opción. Aquí, como le vamos a dar manos a la obra al Machine Learning, entonces pues vamos a hacer un ciclo para en ese sentido. Entonces, bueno, pues pongámosle aquí como un ejemplo. Entonces, en nuestra línea de texto ponemos ejemplo de loop para, loop for, o for loop. Bueno, pues en este ejemplo, para que nos quede como un título de segunda categoría, le ponemos aquí adelante el lenguaje Markdown, pues triple numeral. Así nos queda de tercera categoría. Definimos un número X como 3. Definimos una lista, nos dice acá en el texto, una lista less a la que le vamos a agregar con el método append el valor de x. Less, entonces aquí definimos less como una lista vacía, y definimos greater también como una lista vacía. Entonces, greater como una lista vacía. Miremos a ver si lo escribimos bien para irlo practicando. Es greater, greater como lo escribimos ahí, entonces sin h,
greater, mm, eso es como menos y más. Y bueno, pues escribimos ahora si el ciclo para, for x moviéndose en un array, entonces vamos a la variable array termina en dos puntos, pues debemos de definir también un array, entonces bueno pues sea array, sea un np punto array con la función array de NumPy, le damos una lista y le decimos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y también definimos un pivot, una variable pivot que sea por ejemplo 3 o una especie de cota. Y después de que tengamos todo eso, pues claro, como estamos utilizando la función array de NumPy, pues importamos previamente, eso se acostumbra a hacer en Python antes de todo, import numpy as np, y así, bueno, pues aquí decimos pues si x es menor que pivot, pues entonces el mismo se nos organiza al darle enter, se nos organiza 4 espacios al lado del sí, a la derecha del sí o el if o en la condición, y ya escribimos pues qué debe hacer, pues al arreglo list le va a agregar append, le va a agregar ese valor de x. Y si no, aquí le ponemos, nos devolvemos 4 espacios, 1, 2, 3, 4, else. En caso contrario, de que x no sea menor a pivot, sino sea igual o mayor, pues entonces agréguele ese valor de x al arreglo greater. Así pues, append el valor de x. Entonces así, miren que lo que va a hacer es que va a recorrer todo el arreglo array que tiene los números del 1 al 6, y para los x que sean menor que 3, a los x menores que 3, los va a agregar en la lista less, y los que sean iguales a 3 o mayores los va a agregar en la lista greater. Entonces corremos y veremos a ver qué nos va a hacer entonces Visual Studio. Estamos trabajando desde Visual Studio para este curso de Python. Esta lectura a Wes McKinley, él nos corrió perfecto. Y ya cuando corre le dices, bueno, muéstrame cómo quedó el arreglo less. Y él me dice, pues quedó con el 1 y el 2. Y el arreglo greater pues quedó con greater. Pues aquí es greater. Nos da nombre, error de nombre. Y nos dice que quedó con el 3, 4, 5 y 6, como esperábamos. Entonces, así pues, hemos hecho una primera lectura en la que él nos muestra unas características de Python en cuanto a la indentación, que es una manera que hace parte del tema de semántica de este lenguaje, de la language semantics. Esa indentation, not braces. No olviden pues suscribirse a nuestro canal en el que queremos pues fomentar la lectura en este caso Wes McKinley, que es un referente muy bueno en nuestra investigación alrededor de la didáctica de la ciencia de datos, uno muy bueno para recomendar, además de Aurélien Guerón. Este libro es también de la editorial O'Reilly, se llama Python for Data Science, Data Analysis, Python for Data Analysis, Data Wrangling with Pandas, NumPy and IPython, y es de Wes McKinley, de la librería pues O'Reilly, Python for Data Analysis. Muchas gracias.